Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una semana más y por supuesto una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares del día de hoy. En nuestro mundo hoy le contamos sobre Venezuela, que continúa como el país con las mayores reservas de petróleo. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la economía circular aporta el 5% del empleo mundial, según un estudio de Circle Economy en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo. Y en nuestro recorrido digital le contamos que Irán aumentó su producción petrolera pese a las sanciones, según cifras del informe del Organismo Internacional de la Energía. Vamos a comenzar. Momento de iniciar con el detalle de la información. Venezuela se mantiene como el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, según la auditoría de datos publicada en julio del 2025 por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El informe ubica las reservas venezolanas en 303.221 millones de barriles, una cifra que supera ampliamente a Arabia Saudita, segundo en el ranking, con 267.230 millones de acuerdo con la OPEP. Venezuela concentra el 24,4% de las reservas totales del cártel y cerca de una quinta parte del crudo disponible a nivel global, lo que consolida su ventaja estratégica en el mapa energético mundial. La diferencia con Arabia Saudita, superior a 35.000 millones de barriles, equivale a las reservas completas de varios países productores. En paralelo, la producción venezolana cerró 2025 en 1,14 millones de barriles diarios, un crecimiento sostenido que supera los promedios de años anteriores, reflejando una recuperación gradual del sector petrolero nacional. Y Venezuela, al ser el país con mayores reservas de crudo en el mundo, pues ya le ha costado el asedio criminal por parte del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Caracas denunció el robo y secuestro de un buque privado con petróleo venezolano y la desaparición forzada de su tripulación. Acciones perpetradas por fuerzas militares de Estados Unidos en aguas internacionales. Vamos a conocer detalles. A través de un comunicado se expresó: este grave hecho de piratería implica la flagrante comisión del delito previsto en el artículo 3 del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima de 1988, así como una grosera violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2 de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y de la Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados, entre otras normas de derecho internacional aplicables. El modelo colonista que pretende imponer el gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano. Venezuela seguirá adelante con su crecimiento económico, cimentado en sus 14 motores y el desarrollo de su industria de hidrocarburos de manera independiente y soberana. La República Bolivariana de Venezuela reafirma que estos actos no quedarán impunes y ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo. El derecho internacional se impondrá y los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder. Le cuento ahora en otros temas sobre el tema de México y lo que está ocurriendo. Y es que concretamente este país, me refiero por supuesto a México, pues ha expresado en este caso pues información que tiene que ver con las mesas de trabajo que mantiene con India, China y Corea del Sur para revisar los alcances de los nuevos aranceles aprobados recientemente por el Congreso, una medida que según la presidenta Claudia Sheinbaum busca fortalecer la economía nacional y proteger el empleo. Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la Secretaría de Economía evaluó distintos esquemas dentro del marco legal vigente para ajustar o reducir temporalmente los gravámenes en función de cada sector y país. Precisó que en áreas sensibles como los medicamentos no se aplicarán impuestos. Asimismo, Sheinbaum subrayó que México no pretende confrontar ni enemistarse con ninguna nación y que el diálogo se mantiene abierto sin que ello implique necesariamente la firma de nuevos tratados comerciales. La prioridad, afirmó, es el desarrollo nacional enmarcado en el Plan México, que es la estrategia que articula al sector público y privado.
Le cuento ahora que China puso en marcha las operaciones aduaneras especiales del puerto de libre comercio de Hainan. Para conocer detalles, le invito a ver conmigo la siguiente historia. Este actuar permitirá una entrada más libre de mercancías extranjeras, ampliará la cobertura libre de aranceles y aplicará medidas más favorables para las empresas. Un hito para la nación asiática que aumenta el desarrollo económico nacional. Dicha inauguración es importante también por la entrada y salida del primer lote de mercancías libres de aranceles. Este es nuestro primer lote de mercancías que se despacha en el puerto de segunda línea, que cumple con los requisitos para la exención arancelaria en productos con un valor añadido del 30% o superior. Tras el procesamiento, el envío está valorado en más de 880.000 yuanes. Establecer las operaciones en el FTP de Hainan nos ha permitido ampliar significativamente nuestra escala de producción y tengo mucha confianza en nuestro futuro. En el puerto de Hainan, las autoridades promoverán accesos más libres en la primera línea, accesos regulados en la segunda línea y libre circulación dentro de la isla para facilitar las operaciones aduaneras que se realicen en la zona. Tras las operaciones aduaneras especiales, la lista de artículos libres de aranceles en Hainan se ampliará a unos 6.600, aumentando significativamente el número de beneficiarios, expandiéndose así las posibilidades económicas en esta zona de China. El próximo mes planeamos importar varios equipos más. La ampliación de las políticas de aranceles cero tras las operaciones aduaneras especiales en toda la isla permite a nuestras empresas reducir eficazmente los costos de adquisición, canalizar más fondos hacia la investigación y la producción científica y estimular aún más la vitalidad de la innovación corporativa. Las operaciones aduaneras especiales en toda la isla marcan el inicio de una nueva fase en el desarrollo del puerto de transferencia de mercancías de Hainan, convirtiendo a este lugar en una nueva puerta de China para nacionales y extranjeros. Impulsaremos con perseverancia la expansión del acceso a la inversión extranjera. Fortaleceremos la libertad y la facilitación de la inversión extranjera y nos centraremos en la construcción de un sistema industrial moderno con las características y ventajas distintivas de Hainan. Nos comprometemos a convertir el puerto de libre comercio en un centro fundamental que conecte los flujos económicos nacionales e internacionales. El funcionamiento del puerto de libre comercio permitirá que China se expanda a los sectores abiertos, perfeccionando constantemente los marcos de políticas y esforzándose para convertir a Hainan en una puerta de entrada clave para la apertura del país asiático a una nueva era. Llegamos al momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero por favor no se vaya. Al regreso a nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la economía circular aporta el 5% del empleo mundial, según un estudio reciente. Le tengo detalles al volver. Estamos de vuelta y le cuento que un nuevo informe en conjunto de Circle Economy y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, reveló que la economía circular genera el 5% del empleo mundial. Para conocer más detalles, revisemos el siguiente material. Según un nuevo informe conjunto de Circle Economy, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Grupo del Banco Mundial, en asociación con la Alianza de las Naciones Unidas para la Acción sobre una Economía Verde, entre 121 y 142 millones de personas en todo el mundo trabajan en sectores que contribuyen a la economía circular, como la reparación, el reciclaje, el comercio de segunda mano y la gestión de residuos. Esto representa aproximadamente entre el 5 y el 5,8% del empleo mundial total.
El estudio del primer análisis global sobre empleo en la economía circular muestra que la mayoría de las actividades de economía circular se concentran en el sur global. Las regiones de las Américas y Asia-Pacífico registran las mayores proporciones de empleo circular, con un 6,4% y un 5,8% respectivamente. El informe también revela que más de la mitad de todos los trabajadores de la economía circular, el cual asciende a más de 74 millones de personas, están empleados en la economía informal, donde los empleos no están regulados ni cuentan con protección estatal. Esto es particularmente frecuente en el sur global, dejando a muchos de los trabajadores que impulsan el desarrollo sostenible y cuidan nuestro planeta entre los más desfavorecidos. A menudo enfrentan condiciones laborales precarias, ingresos inestables y bajos salarios. Los hallazgos instan a los responsables de políticas a integrar los derechos de los trabajadores y la protección social en las estrategias de la economía circular. Con demasiada frecuencia, la legislación ambiental prioriza los objetivos climáticos, mientras descuida la dimensión social y a las personas que impulsan la transición. Para garantizar una transición justa hacia la economía circular que no desfavorezca al trabajador, el informe recomienda promover la circularidad mediante la contratación pública y la inversión en sectores de alto potencial como la manufactura y la construcción, desarrollar programas educativos inclusivos con enfoque en jóvenes, trabajadores informales y mujeres. Asimismo, el informe llama a hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, extender la protección social a los trabajadores informales y defender los derechos laborales fundamentales. De igual manera, fortalecer los ecosistemas de datos a nivel local, nacional e internacional para monitorear y evaluar las actividades de la economía circular y las tendencias de empleo relacionadas. Un claro ejemplo de que la economía circular aporta al empleo mundial lo encontramos en China, en donde la floreciente economía de baterías circulares para vehículos eléctricos impulsa la transición ecológica. Vamos a ver. China, el mayor mercado mundial de vehículos eléctricos, ha logrado avances significativos en el desarrollo de su industria de reciclaje de baterías durante los últimos 5 años. La creciente adopción de vehículos de nueva energía en el país ha impulsado un aumento en el número de baterías al final de su vida útil, lo que requiere estrategias de reciclaje eficientes para mitigar los riesgos ambientales y recuperar materiales críticos. Durante el Plan Quinquenal 2021-2025, una economía circular de baterías de vehículos eléctricos se ha consolidado rápidamente en China, en un cambio de paradigma esencial para un futuro sostenible y más ecológico, tanto en el sector de los vehículos eléctricos como en el de almacenamiento de energía. Durante décadas, las rocas de fosfato extraídas de una mina local ubicada en la ciudad de Yichang, en la provincia de Hubei, en el centro de China, se han utilizado para fabricar fertilizantes. Sin embargo, con el auge de los vehículos eléctricos, estas rocas ahora tienen una finalidad muy diferente: realizar baterías para vehículos eléctricos. Los dos tipos más utilizados hoy en día son las baterías de fosfato de hierro y litio y las baterías ternarias de litio. Tras reciclarlas y procesar los materiales, las devolvemos a fabricantes de baterías como CAT para fabricar nuevas baterías. Hoy China ha alcanzado una tasa de reciclaje cercana al 97% para el níquel, el cobalto, el magnesio y del 96% para el litio. Ahora, con la automatización mecánica, una sola línea de producción puede procesar cientos de toneladas de baterías al día. Sin embargo, a largo plazo, este enfoque tecnológico aún necesita mayor optimización. Hay que destacar que en los últimos 5 años, en China se reciclaron más de 300.000 toneladas de baterías de vehículos eléctricos retiradas, lo que redujo la necesidad de extracción e importación de materias primas en aproximadamente 4,5 millones de toneladas. Otro dato importante a resaltar es que a medida que la participación del gigante asiático en el mercado mundial de vehículos eléctricos continúa creciendo, sus empresas de reciclaje de baterías también están expandiendo su alcance internacional para cumplir con las regulaciones ambientales locales.
En Croacia, la economía circular también genera empleos. Una fábrica transporta la lana desechada en fertilizante orgánico. En Lika, una región remota de Croacia, la ganadería siempre ha jugado un papel importante. Los lugareños dicen que las ovejas han alimentado y vestido a generaciones de su pueblo. Sin embargo, en las últimas décadas, a medida que la demanda de lana ha disminuido y las prácticas de tejido tradicionales han desaparecido, lo que alguna vez fue un recurso valioso se ha convertido en un residuo. En 2023, la empresa croata Dragica Jerkov convirtió el problema en un negocio y abrió una fábrica en la ciudad de Otočak que transforma la lana desechada en fertilizante orgánico. Expertos de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Zagreb aseguró que tras la esterilización la lana puede considerarse sin duda un fertilizante orgánico de alta calidad, ya que sobre todo es segura de usar y no representa efectos secundarios perjudiciales. Por supuesto, es fundamental determinar las dosis y el momento de aplicación correctos para cada cultivo, de modo que su uso se optimice para cada tipo de producción vegetal. En la tienda, la lana debe reposar 2 meses para que los parásitos y las plagas desaparezcan. Después, utilizamos nuestra peinadora industrial patentada para eliminar las impurezas, así como los parásitos y las plagas restantes, garantizando así que no se mezclen con el fertilizante. Después se lleva a cabo una esterilización térmica con ozono, que dura aproximadamente 2 horas y alcanza temperaturas de hasta 150 grados Celsius. Una vez esterilizada la lana, se tritura y se granula. Tras la esterilización, la lana puede considerarse sin duda un fertilizante orgánico de alta calidad, ya que, sobre todo, es segura de usar y no presenta efectos secundarios perjudiciales. Por supuesto, es fundamental determinar las dosis y el momento de aplicación correctos para cada cultivo, de modo que su uso se optimice para cada tipo de producción vegetal. Llegamos al momento de hacer nuevamente una pausa. Continúe con nosotros. Al regreso de nuestro recorrido digital, le contaremos que Irán aumentó su producción petrolera pese a las sanciones, según cifras del informe del Organismo Internacional de la Energía. Más información cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y vamos a iniciar nuestro recorrido digital visitando el portal digital Hispan TV, que colocó como titular que el IEA reporta un aumento en producción petrolera iraní pese a las sanciones. Se refiere al reciente informe del Organismo Internacional de la Energía, que destacó que la producción de crudo de Irán alcanzó 3,5 millones de barriles por día en noviembre de 2025, cifra superior a la registrada entre noviembre y diciembre del 2024. Asimismo, informó que Irán exportó un promedio de 2,3 millones de barriles por día de crudo durante octubre de 2025, el nivel más alto alcanzado desde la imposición de sanciones a Irán por parte de Estados Unidos y superando el mínimo obtenido en mayo de 2019, cuando la presión de Estados Unidos llegó a su punto más alto. Las autoridades iraníes destacaron que dicho logro se obtuvo dada la eficiencia de estrategias nacionales orientadas a sortear obstáculos externos, impulsando la autonomía económica y mostrando al mundo la capacidad de Irán para mantener su papel como actor energético global relevante, pese a los intentos de aislamiento promovidos por Occidente. Pasamos al portal Prensa Latina, que destaca lo siguiente: Palestina alerta sobre crisis humanitaria y económica por agresión. Dice esta nota que la agresión israelí en contra de los territorios palestinos cambió los parámetros humanitarios. Allí, al pasar de índices de pobreza a niveles de hambruna e inseguridad alimentaria. En un comunicado conjunto, la Oficina Central de Estadísticas de Palestina y la Autoridad Monetaria destacó que el consumo total de este año disminuyó un 24% en comparación con 2023, cuando comenzó la campaña bélica en contra de la Franja de Gaza. Esta disminución confirma la magnitud del daño acumulado infligido a la economía desde el inicio de la guerra, que provocó daños a la capacidad productiva, indicaron. Señalan que el 46% de la fuerza laboral palestina está desempleada, 28% de la Riviera Occidental y 78% de la Franja, lo cual supone 650,000 personas sin trabajo. Y concluimos nuestro recorrido digital con el portal español Europa Press. Indica: el déficit comercial en España crece a 45.800 millones hasta octubre, un 47,6% más, con un leve avance de exportaciones. Los datos fueron suministrados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
En el acumulado del año 2025 hasta octubre, las exportaciones de bienes alcanzaron 324.772 millones de euros, que es la mayor cifra para este periodo de los 10 primeros meses, mientras que las importaciones registraron 370.572 millones de euros, también la mayor cifra para el periodo con un crecimiento del 4,9%. De acuerdo con el informe, el déficit no energético se disparó hasta 21.241 millones de euros frente a los 6.197 millones del mismo periodo de 2024. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo y comenzamos con el WTI, que marcó un precio de $56.43, una subida de 28 centavos de dólar. Vamos ahora a revisar cómo se encuentra el barril del Brent, el de referencia en Europa. Su precio se ubicó en 60,7, es decir, un incremento de 25 centavos del billete verde. Y para finalizar hablaremos del crudo promediado por la OPEP, que marcó un precio de $60.06, también un incremento en este caso de medio dólar. Llegamos al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.